En el viaje de la vida, todos cargamos pesos en el alma. A veces, es el rencor, otras, un deseo de venganza que parece consumirnos por dentro. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera liberación no se encuentra en devolver el golpe, sino en un acto de valentía que pocos se atreven a realizar? Esta es una historia sobre esa valentía. Es el relato de un joven pastor llamado Samuel, a quien la vida le arrebató lo único que amaba, llenando su corazón de un odio tan profundo como las montañas que lo rodeaban. Y fue justo cuando tuvo al culpable frente a él, vulnerable y a su merced, que descubrió un poder más grande que la venganza, el poder transformador del perdón. Si crees que las historias de fe y redención pueden iluminar el camino, te invito a compartir este mensaje y a unirte a nuestra comunidad para que más corazones encuentren consuelo. Que la gracia de Dios te acompañe mientras escuchas. En las faldas de unas cumbres majestuosas, donde el viento soplaba con un susurro ancestral y cada amanecer pintaba el cielo de oro y púrpura, vivía un joven pastor llamado Samuel. La vida no había sido generosa con él, era huérfano, y la única herencia de su padre era una pequeña cabaña de piedra, un cayado de madera gastado por el tiempo y una sola oveja, blanca como la nieve recién caída. Esa oveja era su único tesoro, su compañera inseparable. La llamó Brillante, por una mancha oscura en su frente que, bajo el sol, resplandecía como una estrella caída del cielo. Para Samuel, Brillante no era un simple animal, era su familia, el consuelo en su soledad y la razón de su sonrisa. Juntos compartían una existencia sencilla en las vastas praderas, donde el verde se fundía con el horizonte. Samuel le hablaba como a un viejo amigo, compartiendo sus sueños y temores, y ella respondía con un suave balido, como si comprendiera el lenguaje de su corazón. En las noches heladas, cuando la luna se reflejaba en los picos nevados, dormían juntos, y Samuel encontraba en su lana tibia el abrigo que el mundo le había negado. Era una paz humilde, pero profunda. Cada mañana, con su cayado en mano, guiaba a Brillante por las colinas. Mientras ella pastaba, él se sentaba bajo la sombra de un roble solitario, sacaba su flauta de caña y dejaba que una melodía melancólica flotara en el aire. Eran notas que hablaban de un corazón que, aunque solo, aún sabía soñar. Pero la paz, como la calma antes de la tormenta, no estaba destinada a durar. En las alturas de esas mismas montañas acechaba un peligro antiguo, un depredador del que los otros pastores hablaban con temor. Era un leopardo, una sombra moteada, ágil e invisible entre las rocas, que bajaba al anochecer para robar el ganado sin dejar rastro. Samuel escuchaba estas historias y un nudo de angustia se formaba en su pecho. Desde entonces, su vigilancia sobre Brillante se redobló, protegiéndola con la devoción de quien cuida la única luz de su vida. Una tarde, mientras regresaban a la cabaña, el cielo se cubrió de nubes oscuras y pesadas. Un viento violento azotó el valle y, en cuestión de minutos, una lluvia torrencial se desató sobre ellos, convirtiendo el sendero en un lodazal traicionero. Samuel avanzaba con dificultad, el barro aferrándose a sus sandalias, el frío calándole hasta los huesos. De repente, su pie se hundió en el fango, quedando atrapado. Mientras luchaba por liberarse, usando su cayado como palanca, un silencio antinatural cayó sobre el valle, un silencio solo roto por el golpeteo de la lluvia. Levantó la vista y lo vio. Una sombra moteada moviéndose con la rapidez de un relámpago entre las rocas. Antes de que pudiera gritar, el leopardo saltó. No hubo rugido, solo un movimiento preciso y una mordida letal. En un instante, Brillante cayó. Samuel, desesperado, resbaló en el lodo y cayó de rodillas. Solo pudo ver los ojos dorados del animal, fríos e insondables, mirándolo fijamente antes de desaparecer entre las sombras, arrastrando el cuerpo sin vida de su única amiga. Cuando la lluvia cesó, solo quedaron Samuel, el lodo y un silencio que pesaba como una lápida.
Se arrastró hasta el lugar de la tragedia, donde solo encontró un charco de agua teñido con la sangre de Brillante. En ese instante, su tristeza se transformó en una hoguera de odio. El joven tranquilo había muerto, en su lugar, había nacido un hombre con un único propósito en el corazón, la venganza. Regresó al pueblo con el rostro endurecido por el dolor. Nadie se atrevió a hablarle. Entre la multitud silenciosa, se le acercó un anciano de mirada bondadosa, conocido por todos como el señor Matías, un hombre cuya sabiduría era tan antigua como las montañas. «Hijo», le dijo con voz suave, «el destino a veces nos arrebata lo que más amamos. El leopardo quita, pero Dios devuelve de formas que no siempre entendemos. No dejes que el odio te guíe, porque el odio es un veneno que primero consume a quien lo alberga». Samuel bajó la mirada, sus manos temblando de rabia. «Lo sé, señor Matías», respondió con la voz quebrada. «Sé que Dios lo ve todo, y bendita sea su voluntad. Pero no puedo esperar. No puedo aceptar que esa bestia siga viva mientras la sangre de mi oveja mancha el barro». El anciano suspiró, viendo que ninguna palabra podría apagar un fuego nacido del amor y el dolor. Samuel se dio la vuelta y caminó hacia su cabaña, con la tormenta ahora ardiendo dentro de él. Esa noche, a la luz temblorosa de una lámpara de aceite, sacó una vieja espada que había sido de su padre. Pasó la noche entera afilando la hoja, y el chirrido del metal contra la piedra era el eco de sus pensamientos sombríos. Preparó una bolsa con pan duro, resina para hacer fuego y ciñó la espada a su cintura. Con cada objeto, sellaba su promesa. No pensaba en volver atrás. Su corazón solo apuntaba en una dirección. Al primer rayo del alba, partió. No miró atrás. Su vista estaba fija en las montañas, donde la venganza lo esperaba. Siguió las huellas del leopardo marcadas en el barro, un rastro que lo llevó más allá de los pastos conocidos, hacia cumbres escarpadas donde ningún pastor se atrevía a aventurarse. Durante 2 días caminó, impulsado por la rabia. Cada vez que el cansancio amenazaba con detenerlo, el recuerdo de Brillante reavivaba el fuego en su pecho. Al atardecer del segundo día, llegó a una zona desolada, donde varias cuevas se abrían en la roca como las fauces de monstruos dormidos. Las huellas conducían a la más grande de todas. El momento había llegado. Desenvainó su espada, encendió una pequeña antorcha y, conteniendo la respiración, se adentró en la oscuridad. Aún no lo sabía, Bat lo que le esperaba dentro no era solo su enemigo, sino la lección más profunda de su vida. Dentro de la cueva, el aire era denso, con olor a tierra húmeda y pelaje. Avanzó lentamente, con todos los sentidos en alerta. Entonces, escuchó un sonido. No era un rugido, sino un gemido tenue, frágil, casi como el llanto de un niño. Intrigado y cauteloso, siguió el sonido hasta una pequeña cámara en el corazón de la cueva. Lo que vio allí le heló la sangre. En un rincón, acurrucados y temblando, había 2 pequeños cachorros de leopardo. Eran débiles, hambrientos, buscando el calor del otro para sobrevivir. La rabia de Samuel rugió. Si la madre no está, esta es mi oportunidad, pensó. Vengaré a Brillante acabando con su linaje. Pero al ver a esas criaturas indefensas, algo en su interior vaciló. La espada tembló en su mano. Estaba atrapado entre la ira y una compasión inesperada. Justo en ese momento, escuchó otro gemido, esta vez bajo y quebrado, proveniente de otro rincón oscuro. Giró la antorcha y la luz reveló la figura de la leoparda, su enemiga. No estaba al acecho, estaba tendida, inmóvil. Al acercarse, vio la causa, una vieja trampa de metal, oxidada y cruel, había cerrado sus mandíbulas sobre su pata trasera. La carne estaba desgarrada y la pierna torcida en un ángulo imposible.
El animal intentó moverse, pero solo pudo emitir otro lamento, un sonido de súplica, no de desafío. Cerca de ella, Samuel vio los restos de Brillante. La oveja apenas había sido tocada. Comprendió la terrible verdad, la leoparda no había cazado por crueldad, sino por pura necesidad. Herida y desesperada, había arriesgado todo para conseguir alimento y producir leche para sus crías hambrientas. El monstruo que había venido a destruir era, en realidad, otra víctima de un mundo cruel. Era una madre herida, que amaba y protegía a los suyos, igual que él había amado y protegido a Brillante. Samuel se derrumbó, la espada cayó a su lado. El fuego de la venganza comenzó a extinguirse, reemplazado por una pregunta que sacudió su alma. Murmuró una breve súplica: Dios mío, guíame. Si clavo mi espada ahora, ¿acaso no crearé más huérfanos en este mundo? ¿No estaré perpetuando este ciclo de sangre y dolor? En ese silencio, la compasión venció al odio. Entendió que la verdadera valentía no era destruir, sino perdonar y ayudar. Con paso decidido, guardó su espada y se acercó a la leoparda. La trampa era vieja y sólida, imposible de abrir con las manos. Recordó haber visto un pino partido por un rayo cerca de la entrada. Salió, arrastró una rama gruesa y resistente, y la usó como palanca. La bestia lo miraba con recelo, pero estaba demasiado débil para luchar. Samuel posicionó la rama y empujó con todas sus fuerzas. Con un chasquido seco, la trampa cedió. La pata del animal quedó libre, aunque malherida y sangrante. Sin perder tiempo, Samuel buscó unas hojas medicinales que su padre le había enseñado a reconocer, las masticó para hacer una cataplasma y la aplicó con cuidado sobre la herida. Luego, se retiró a la entrada de la cueva y se sentó, esperando en silencio, sin hacer ningún movimiento amenazante. Quería que la madre entendiera que había venido a ayudar, no a vengarse. Pasaron las horas. La leoparda, débil pero decidida, se arrastró hasta sus crías y comenzó a amamantarlas. Entonces, ocurrió algo que Samuel jamás olvidaría. El animal, con un gesto que trascendía el lenguaje, empujó con su hocico un pequeño trozo de carne hacia él. Era de Brillante. En su lenguaje salvaje, le estaba agradeciendo y compartiendo lo único que tenía. En ese instante, las lágrimas corrieron por las mejillas de Samuel. No eran lágrimas de rabia ni de tristeza, sino de liberación y entendimiento. Comprendió que la vida y la muerte, el dolor y la supervivencia, son parte de un mismo ciclo divino, y que la venganza solo engendra más vacío. No tocó la carne. Se levantó, sacó el último trozo de pan que le quedaba y lo dejó en la entrada de la cueva. Después, sin mirar atrás, emprendió el camino de regreso. Cuando Samuel volvió al pueblo, ya no era el mismo. Su mirada era serena, su alma estaba en paz. Buscó al señor Matías y le contó todo. El anciano sonrió y le dijo: «Perdiste una oveja, hijo, pero encontraste tu corazón. Y ese es un tesoro que pocos hombres hallan». Desde ese día, Samuel se convirtió en el guardián de la montaña. Cuidaba de su nuevo rebaño, pero también velaba por todas las criaturas del bosque. Y aunque nunca más volvió a ver de cerca a la leoparda, en las tardes tranquilas, a veces distinguía a lo lejos 3 siluetas sobre una roca, observándolo en silencio, como una familia que velaba por él. Samuel comprendió que el verdadero poder no reside en la venganza, sino en la compasión. Porque solo cuando somos capaces de vernos reflejados en los ojos de nuestro enemigo, entendemos que el anhelo de vivir y el dolor son los mismos en todo ser que respira. Que esta historia te inspire a encontrar la paz en el perdón, a romper los ciclos de dolor en tu propia vida y a elegir la compasión por encima de la ira. Que la bendición del Altísimo te acompañe siempre.